Me olvidé de poner a grabar. Bueno, ahí está. Dice, ¿a qué altura con respecto al brazo debe colocarse una bolsa de suero con una densidad de 1 kilogramo sobre litro? O sea, la densidad es 1 ¿Esta ya es kilogramo. hidrodinámica? No, todavía es hidrostática estos. O Perfecto. sea, este lo que quiere es, o sea, te dice a qué altura va a colocarse una bolsa de suero para que pueda entrar, o sea, a la vena. Te dice que esa es la densidad del suero y para que este líquido entre en la vena y te dice que la presión sanguínea va a ser de 10 milímetros de mercurio. Entonces yo tengo que poner esta bolsita de suero y saber a qué altura lo tengo que poner para que esto pueda entrar el líquido. Y para que pueda entrar el líquido tiene que ser porque mínimo tiene que tener esta presión, o sea, por lo menos, porque si no tiene que tener más de en realidad para que pueda pasar. Si tiene menos que esa presión, lo que va a hacer es volverse la sangre por el tubito del suero. Entonces, yo en realidad lo que necesito averiguar es la presión hidrostática, o sea, la densidad, gravedad por altura. Yo necesito saber a qué altura lo tengo que poner para que esta presión sea de 10 milímetros de mercurio. Entonces sé que O sea que desde acá lo que ahí, hay que despejar es la altura. claro, o sea, entonces, bueno, vamos a pasar los 10 milímetros de mercurio a pascales. O sea, yo para mí es mejor siempre pasarlos a pascales todo, porque la gravedad la tengo en metros sobre segundo, si no es como que empiezo a no, o sea, las demás cosas tengo que cambiar todos los datos. Entonces, Sí. para mí lo mejor es pasar la presión de milímetros de mercurio a pascales, que para eso lo multiplicamos, ahí investigaciones que te pasé, por 289. 133,289. Así que te queda 1332,89 pascales. La densidad hay que cambiarla también. De kilogramos va, lo que no va es el litro. O sea, dentro de un litro es ¿A igual, cuánto se pasa? claro, un litro son 1000 centímetros cúbicos y esto dividido, o sea, pasado a metro cúbico es 1 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Entonces, o sea, lo que hago es acá poner el 1 por 10 a la menos 3. Entonces se hace 1 dividido 1 por 10 a la menos 3. Esto va a ser lo mismo que 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico. Entonces vamos a tener 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por esa altura. Entonces hacemos los 1332,89 dividido 1000 y dividido los 9,8. Me queda que la altura es de 0,136 metros. Esa es la altura. Después si te lo pasas a centímetros, o sea, te lo pones en centímetros, lo multiplicas por 100 y esto pasa a 13,6 centímetros. Que creo que está en centímetros. Entonces por las dudas ya te lo pasé. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver los de hidrodinamia. En la hidrodinamia, o sea, lo que va a pasar es que son fluidos que se te van a mover, o sea, que van a pasar a través de un tubo, un caño. Entonces, estos fluidos, o sea, todo lo que entra a estos fluidos es lo mismo que lo que tiene que salir. Entonces, todo el caudal o toda la cantidad de agua que yo entro en un tiempo es la misma cantidad de agua que va a tener que salir. Entonces, uno de los teoremas en los que se basa esto nos dice que el caudal va a ser el mismo en todo el trayecto. Y no importa si el caño se achica, o sea, o tiene un ensanchamiento, o al revés se achica. Entonces, si todo el agua que entre o todo el fluido que entre tiene que ser igual que el que sale, entonces el caudal este que entra, el caudal inicial, va a tener que ser igual al caudal final. La fórmula para calcular el caudal es área o sección por velocidad. Los caudales se pueden medir diferentes cosas. O sea, si yo pongo el área, por ejemplo, en metro cuadrado y la velocidad en metros sobre segundo, esto va a quedar metro cúbico sobre segundo. Siempre igual, puede quedar en cualquier otra unidad, depende de lo que yo ponga, pero
siempre es una Sí. unidad de volumen, es el metro cúbico, litro, centímetro cúbico, una unidad de volumen sobre una unidad de Sobre tiempo. segundo. Claro, segundo, tiempo, Perfecto. o sea, minuto, siempre en Hora. eso. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sabiendo que el caudal inicial y el caudal final van a ser lo mismo, se produzca lo que se produzca en el caño, yo puedo poner que como el caudal inicial es igual al caudal final, yo puedo poner que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y de ahí a veces me dan, por ahí que cambian las secciones, o sea, cambian estas áreas, entonces puedo despejar la que a mí me falta. Sí. Si yo tengo un caño que llega a un momento en que se ensancha, esta va a tener, o sea, el área 1 y la velocidad 1 y el área 2, velocidad 2. Si el área 2 está aumentando, o sea, si esto está, o sea, se está agrandando como nos está pasando acá, la velocidad lo que hace es disminuirse. Entonces va a salir con menor velocidad. Porque al agrandarse lo que hace es tratar de pasar más lento para que siempre salga la misma cantidad de líquido en esa unidad de tiempo. En Sí. cambio, si al revés, o sea, como cuando uno aprieta la manguera para regar, si vos tenés un caño y la achicás la sección, entonces al achicar, al disminuir la sección, al disminuir el área, te aumenta la Aumenta la velocidad, velocidad. por eso el agua te sale mucho más rápido. Bien. Después, también lo que va a ocurrir acá es que se te pueden ramificar a veces, o sea, son caños que viene un caño y que se ramifica en varios cañitos, que pueden tener la misma sección o no. O sea, pueden tener el mismo área, que a veces te dice que son todos iguales y a veces no. Pero el caudal, este con el que entró, va a ser igual a la suma de todos estos caudales, porque la suma de estos tres que va a salir va a ser ese caudal final. O sea, ese caudal final vamos a ponerle que es el caudal A, B y C, el caudal de los tres. El caudal de A más el caudal de B más el caudal de C. Si todas esas secciones son iguales, cada uno de esos caudalitos, el caudalito A, B y C, van a ser iguales. Entonces, si son iguales, yo puedo decir que el caudal inicial, o sea, es igual a la suma de los tres caudales estos, y como estos tres son iguales, es lo mismo que hacer 3 por el caudal final. Entonces, siempre que tengan que el área en A sea igual al área en B y sea igual al área en C. Si no son iguales, no puedo usar esta fórmula. O sea, no puedo hacer esto de achicármelos. Tengo que calcular el caudal en uno, en el otro y en el otro y saber que la suma de esos tres me va a dar ese caudal inicial. Y después, estos también, o sea, empieza a aparecer el tema de la presión. O sea, en general cuando nosotros tenemos el fluido, o sea, que está pasando por un caño y esto se achica la sección, lo que va a ocurrir es que la velocidad va a aumentar, o sea, la sección se achica, el área se achica, la velocidad aumenta y cae la presión. Las presiones en esto se van a medir con el teorema de Bernoulli. O sea, el teorema de Bernoulli te dice que la presión inicial o la presión en A más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en 1 es igual a la presión 2 o la presión final más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Esta se usa no solamente para calcular presiones en estos caños, sino también en aquellos en los que cambia la altura. Puede pasar que yo tenga un caño, por ejemplo, que venga así, que tenga, o sea, que sea finito y que se me agrande, o sea, que tenga después una sección mucho más grande y que encima subió. O sea, poner que esté en una altura igual 0 y lo ponen a una altura igual 7 metros. Entonces, al subir, también va a cambiar su presión y demás. Si no tienen altura, si yo estoy hablando de un caño que es transversal, que está longitudinal y que no se está subiendo ni bajando, uno puede eliminar esta parte de la fórmula. Entonces, si la altura es 0 en todo el caño,
yo puedo poner que es la presión inicial más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más, o sea, esto es igual a la presión final, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces puedo, si tengo una de las presiones, despejarme cuál es la otra, o a veces solamente hacer la resta de las presiones y averiguarme la delta de presión, Sí. la variación. Ujú. Que a veces te piden solamente esa variación de presión entre las dos. Bien, bueno, vamos a hacer uno de estos, el 11. A ver si hay de los choice alguno que esté bueno. No, hay algunos con viscosidad y otras cosas. Vamos a agarrar ese que te había dicho el 11. 11. Bueno, el 11 nos dice que el caudal medio de la sangre que circula por un tramo de un vaso sanguíneo que no presenta ramificaciones es de 1 litro por minuto. Entonces tengo un caudal en un vaso sanguíneo, o sea que va a ser de 1 litro por minuto. Y me dice la densidad de la sangre, me la da, es 1 kilogramo sobre litro. Y me pregunta cuál es la velocidad de la sangre en un tramo en el que el vaso tiene un radio inferior a 0,5. Entonces quiere averiguar cuál va a ser la velocidad cuando este vaso tiene un radio que es inferior a 0,5 centímetros. Entonces nosotros acá podemos pasar, o sea, yo sé que el caudal va a ser la sección por la velocidad. Puedo sacar cuál es la sección en ese tramo y, o sea, el caudal me lo dieron y despejarme la velocidad. O sea, la velocidad va a ser el caudal dividida la sección o el área. Entonces, sí, lo que tendría que hacer es un pasaje de Sería unidades, 0,5 al cuadrado claro, por pi. Pero bueno, y fíjate que esto está en 1000 litro. centímetros cúbicos se puede hacer. Claro, se podría pasar a centímetros cúbicos, o sea que te queda 1000 centímetros cúbicos sobre minuto y a esto dejarlo en centímetros así como está. Entonces esto va a ser los 1000 centímetros cúbicos sobre minuto dividido el área que es 3, 0,5 al cuadrado. claro, pi por el 0,5 centímetros al cuadrado. Entonces 0,5 al cuadrado por 3,14 y hacemos 1000 dividido ese resultado. Esto me queda 1273,88. Y esto me queda 1 centímetro sobre minuto. Ujú. Así que ahí tenemos la velocidad. Después si te la piden otra cosa la podemos pasar directamente desde la velocidad. Y después nos pide el radio. No, lo mismo, otra vez la velocidad, pero Lo ahora mismo, con, pero sí sería 0,25. claro, con otro radio. Así que va a ser lo mismo, 1000 centímetros cúbicos sobre minuto, dividido pi por 0,25 al cuadrado. Y esto me quedó 5095,54. Lo mismo, centímetro sobre minuto. Bien. Bueno, y vamos a hacer el 12 que se viene con unas ramificaciones. Sí, vamos a agarrar eso. Esto en el 12 te dice que la aorta se ramifica en arterias que se van haciendo cada vez más finas hasta convertirse en arteriolas. Eso es lo que tienen también, que muchas veces es la mitad del ejercicio es todo sanata, sanata, sanata. Te hablan todo un montón de Sí, cosas para que confundirte más que te nada. marea un montón. Sí, y a veces te tiran datos que después no los usas para nada, también pasa eso.
que decís, ¿por qué me dio la densidad? ¿Dónde la meto? Y estás buscando ahí, o sea, no hay nada que ver. Bueno, dice, conduce el sangre a los capilares. Bueno, dice, sabiendo que el caudal sanguíneo es para una persona en reposo de 5 litros sobre minuto, entonces caudal 5 litros sobre minuto. Y los radios disminuyen desde 10 milímetros el radio en una de las arterias a 0,008 milímetros en los capilares. Y la sección total de los capilares es 2000 centímetros cuadrados. O sea, el área total de todos los capilares sería estos 2000 centímetros cuadrados. Entonces quiere saber el número de capilares y el caudal en cada uno de ellos. Entonces acá se puede usar porque yo ya sé que todos estos capilares, todos van a medir 0,08 de radio. Entonces yo sé que este caudal, o sea, el mismo caudal que estoy usando, ese caudal total, es todos los capilares, o sea, el número de capilares por pi por radio al cuadrado. Y nosotros sí lo que tenemos es el área total que tiene estos capilares, que lo que también puedo sacar, porque yo sabiendo esto que es el área total, esa área total es la suma de todos los capilares, o sea, es hacer el capilar, o sea, el área de un capilar más el área del otro capilar y así. O sea que esta área total sería lo mismo que la cantidad de capilares por el área de un capilar. Entonces yo sacaría el área de un capilar y teniendo el área total me averiguaría cuántos capilares realmente hay. Entonces el área total serían los 2000 centímetros cuadrados. Yo necesito saber cuántos capilares hay y el área de un capilar va a ser pi por el radio, que lo tendría que pasar a centímetros, es metro, decímetros, centímetros, milímetros, así que 0,008 por 10 es 0,08 al cuadrado. Entonces hacemos 0,08 al cuadrado por los 3,14. Esto me queda 0,0296. Lo paso para allá dividiendo. Esto estaría en centímetros cuadrados. Pues hago los 2000, divido esto y me quedó que hay 95.522,29 capilares. A ver si está bien. 12. Sí, bueno, ellos lo pusieron con notación científica. Igual me quedó más corto que lo que ellos dijeron. A ver. Acá, y sería, es dividido 10. Este va a quedar 0,08 dividido 10. Porque estoy pasando para allá. Entonces acá es 8 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Y esto al cuadrado por 3,14. Ahí está, acá va a quedar diferente el valor. Esto te va a quedar 2,0096 por 10 a la menos 6. Entonces después 2000 dividido esto te da 995.222,9, que ellos lo ponen 3, 5. Ellos lo ponen a la 8. A ver si me queda bien. Me queda... Ah, no, está bien. Estoy mirando cualquier cosa. Yo hasta ahora no veo nada. Acá. Bueno, yo te lo escribo bien como me quedó. Y porque en realidad ellos lo redondean con números con notación científica, pero no está completo con ceros, sino que queda así. Ellos lo que hacen es redondearlo acá y te lo ponen como, o sea, lo cortan esta coma, te la traen hasta acá
y te lo ponen como Sí. 9,9 por 10, de que tenés 2, 4, 6, 8 lugares. Entonces por 10 a la 8 lo renderán ahí. Ujú. Bien. Y entonces, esa era la primera parte. A ver qué nos dice en el B. Y ahora en el B dice la velocidad en la aorta y en cada uno de los capilares. En la Entonces, aorta sería caudal igual área por volumen. claro, área Como por velocidad, sí. Y en los por capilares velocidad. también. O sea, los Mm. capilares tengo también el mismo caudal, o sea, el caudal va a ser siempre el mismo, que lo vamos a poner como, puedo poner como 5.000 centímetros cúbicos sobre minuto, y utilizando este mismo caudal con el área de uno de los capilares, o sea, puedo sacar. Lo que pasa es que este caudal es para todos, o sea, es para todos estos capilares. Entonces nosotros podemos poner 5.000 centímetros cúbicos sobre minuto es igual a toda la cantidad de capilares, que era el 9,9 por 10 a la 8, por el área de los capilares por el volumen, por la velocidad, perdón. El área del capilar es pi por 8 por 10 a la menos 4 al cuadrado por la velocidad. O sea, era área por velocidad por la cantidad de capilares que tenía. Entonces de esta puedo despejar cuál es la velocidad en cada capilar. Ujú. Entonces hacemos los 5.000 dividido 9 por 10 a la 9,9 por 10 a la 8 dividido pi y dividido el 8 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Todo esto me quedó 2,51 centímetros sobre minuto. Esa es la velocidad en los capilares. Ahí. Y para la aorta, yo tomaría, porque nos dice, sí, van de 10 milímetros, o sea, que al principio nos decía que el radio iba de 10 milímetros a esto que era el de los capilares. Entonces, para eso tomaría esta, los 10 milímetros. Entonces, le vamos a hacer Ujú. los 5.000 centímetros cúbicos sobre minuto, igual los 10 mililitros, 10 milímetros dividido 10 para pasarlo a centímetros, me queda, entonces el área en la aorta es pi por el radio, que sería 1 centímetro al cuadrado. Así que el área en la aorta es de 3,14 centímetros cuadrados. Entonces tengo 3,14 centímetros cuadrados por la velocidad. Entonces hacemos 5.000 dividido 3,14, me da 1.592,35 centímetros sobre minuto. Acá en la aorta no pongo el SN porque es un solo vaso. O sea, Sí. viene ese vaso, el otro sí porque se ramificaban, entonces todas las sumas de todas esas Capilares. arteritas, o sea, capilares, va a ser o sea, la suma de todas esas pues va a dar ese caudal de 5.000. Pero en el caso de la aorta, como es uno solo, ahí no tengo que multiplicarlo por nadie. Ujú. Bien. Bueno, a ver. Bueno, después de esto empiezan a venir los fluidos, o sea, estos fluidos son fluidos ideales, son fluidos que no se les toma lo que es el rozamiento que está haciendo. Entonces uno los toma estos fluidos como que son, corren continuamente y que no tienen un rozamiento. O sea, un rozamiento sería, por ejemplo, cuando son como espesos, como si vos tendrías que mover, no sé, dulce de leche o una cosa que es mucho más Mm. espesa, y que el rozamiento del caño también va a hacer efecto. Entonces ya no van a ser ideales, no va a correr, o sea, cuando yo lo suelto, o sea, corre por el caño normalmente, sino que va a empezar a tener una resistencia y su presión va a variar.
Estos que veníamos hasta ahora se consideran fluidos ideales. Y los que vamos a ver ahora son fluidos reales. Entonces, los fluidos reales tienen rozamiento. Y ese rozamiento acá se llama viscosidad. Entonces cambian las fórmulas de estos caños. O sea, estos caños que tienen viscosidad, uno le puede medir la resistencia que tienen y podemos medirle la presión. Ya no la saco con Bernoulli. Sí cuenta la ecuación esta de continuidad, la del caudal inicial, caudal final, porque de una forma u otra lo mismo que entró es lo mismo que tiene que salir. Pero ya no voy a contar Bernoulli. O sea, ya si tengo que sacar la presión, se utiliza la ley de Poiseuille. Que esta ley me dice que el delta P es igual a Q por R. Y si quiero medir la resistencia, ya tengo otra fórmula que es 8 por N por L sobre pi por radio a la cuarta. O también la resistencia puede ser 8 por pi por N por L sobre el área de ese caño al cuadrado. La R es una resistencia hidrodinámica. Esa resistencia que es como la resistencia es como la fuerza que va a hacer para no dejar pasar, o sea, ese líquido. O sea, la resistencia que va a hacer es pascal por segundo sobre el metro cuadrado. Y este N que tenemos ahí es un coeficiente de viscosidad que va a variar, depende del líquido. Entonces siempre me lo tienen que dar o tiene que ser lo que tengo que buscar, digamos. Averiguar. Claro, y eso se mide, ese coeficiente está medido en poise. Y estos poise, un poise es pascal por segundo. O sea, se mide en poise, que sería pascal por segundo. Perdón, 0,1. O sea, un poise son 0,1 pascal por segundo. Un poise es 0,1 pascal por segundo. Y a veces te lo ponen en centipoise, o sea, que es lo mismo que metro y centímetro. O sea, el poise sería como si fuera el metro, o sea, la misma igualdad para pasarlo de uno al otro, de metro a centímetro multiplico por 100 y de centímetro a metro dividido por 100. Acá lo mismo, si tengo que pasar de poise a centipoise, o sea, hago la misma multiplicación. Y a ver si no me falta algo más. No. Bueno, y estos también se les calcula la potencia a estos caños. O sea, uno puede sacar qué potencia tienen, que hay diferentes fórmulas. O sea, uno puede ser la resistencia por el caudal al cuadrado. Y también hay la delta P al cuadrado sobre R. Como entre ellos se relacionan delta P es Q por R, yo puedo, depende de lo que tengo, utilizar una o utilizar la otra. Bien. Bueno, después esta L es de la longitud. Y esta R es el radio que tiene ese caño. Entonces vamos a agarrar alguno de estos. A ver. No, porque no te quiero dar. Primero estos quería dar, este el 20. Y después vamos a ver cuando se unen en series o en paralelo. Bueno, este es un tubo, el 20, que dice que tiene un diámetro, o sea, el tubo tiene un diámetro de 1,2 milímetros y me dice que tiene una longitud de 25 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es hacer circular un líquido
a razón de 0,3 mililitros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de ese líquido, 0,3 mililitros sobre segundo. Y me dice, ¿es la velocidad o es el caudal? Hay que ver, porque mililitro es una unidad de volumen. Entonces me dice cuál es el caudal eso. Me pregunta cuál es la diferencia de presión entre los extremos de los siguientes casos. Sí, es el caudal. Entonces, yo con estos datos lo que voy a averiguar es la resistencia. Entonces después, sabiendo que la resistencia por caudal es delta P, voy a averiguar la variación de presión, que es lo que me piden. En el primero me dice que es un líquido que no tiene viscosidad, si la viscosidad es despreciable, o sea que lo voy a calcular como lo calculábamos antes. O sea, no voy a utilizar esta fórmula porque no va a tener una viscosidad. Entonces lo que voy a hacer es empezar desde el B. O sea, el B te dice que el líquido, bueno, es agua, me dice que la temperatura, y me dice que la viscosidad, o sea, su N, es 1 centipoise. Entonces, vamos a calcularle la resistencia de este caño. Vamos a poner que es 8 por N por L, o sea, el N, el centipoise, lo voy a pasar a poise. Entonces hacemos 1 dividido 100, así que esto es 0,01 centipoise. Y habíamos dicho que 0,01 poise. Entonces había dicho que un poise eran 0,1 pascal por segundo. Entonces estos 0,01 van a ser 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Entonces 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo por, acá tenemos que poner la longitud, que la voy a pasar, como estoy trabajando con los pascales, esto hay que pasarlo a metros, así que me queda 0,25 metros dividido, puedo sacar o el área o hacer pi por radio a la cuarta. Entonces yo voy a poner el radio, también 1,2 lo tengo que pasar a metro, así que lo divido por 1000, me queda 1,2 por 10 a la menos 3 metro a la cuarta. Entonces ahí sacamos la resistencia. Hago 8 por 1 por 10 a la menos 3 por los 0,25, me da 2 por 10 a la menos 3. Acá tengo pascal por segundo por metro. Dividido. Pi, o sea, 3,14 por el 1,2 por 10 a la menos 3 a la cuarta. Y todo esto me quedó 6,51 por 10 a la menos 12 metro cuadrado. Acá, Así por que, ejemplo, en este ítem te da la temperatura, no sirve la temperatura para esto, claro, ¿no? eso es lo que te decía, no, Es un no, dato de más. sí, Bien. no sirve. O sea, no lo usas en la fórmula, no tiene sentido. Mm. Entonces esto, bueno, nos quedó 300, esta resistencia es 307.167,57, y esto te dije que tenía que quedar en pascal por segundo sobre metro cúbico va a quedar. Así que esta es la que nos va a quedar la resistencia. Y ahora con eso voy a averiguar la variación de presión. Tendríamos que pasar el caudal también, o sea que está en 0,3 milímetros sobre segundo, lo tendríamos que pasar a metro cúbico. Entonces, vamos a pasar esto primero, 0,3 milímetros sobre segundo, lo tengo que pasar a metro cúbico, entonces, bueno, 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos, esto es igual a 1000 milímetros, y 1000 centímetros cúbicos, centímetro, metro, decímetro, centímetro, o sea, dividido 1000, dividido 1000.
O sea, me queda 1 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Entonces, si tengo que los 1000 mililitros es 1 por 10 a la menos 3 metro cúbico, 0,3 mililitros, 0,3 por 1 por 10 a la menos 3 dividido 1000, 3 por 10 a la menos 7 metro cúbico sobre segundo. Así que ahora lo que nos queda averiguar es la variación de presión, que va a ser caudal por resistencia. Así que es esta caudal, que es menos 7 metros cúbicos sobre segundo, por la resistencia, que es lo que habíamos calculado antes, que me queda 307.167,57. Entonces, esto por 3071,67,57 me queda 0,092 Pascal. Después, si te lo piden otra cosa, milímetros de mercurio y demás, se pasa. Bien. Bueno, pero va a ser el que sigue, que es parecido, o sea, el C, que lo único que hace es te cambia los centipoise. Sí. Pero va a hacer ese, a ver cómo te da. ¿Lo ahora? Sí, sí, sí. Así vemos si te queda alguna duda, ¿vale? Antes de ver ramificaciones.
Una pregunta. Sí, decime. Em, a ver que me confundí. Yo pasé, acá me dice que son. Ah, ya está pasado. A ver. Tengo que pasar centipousil a pascales sobre segundo. Sí. No sé cuál es esa equivalencia. O sea, un poise, o sea, el centipoise lo pasás de centipoise para ir a poise, lo dividís por 100, como si fuera que pasás centímetro a metro. Entonces, si vos tenés 2 centipoise dividido 100, o sea, 2 centipoise son 0,02 poise. Y después, Sí. un poise es 0,1 pascal por segundo. ¿Y no entiendo Entonces, cuánto me daría? vos te quedó 0,02, o sea, no, bueno, te lo armo desde el principio. Vos tenés que 0,1 pascal por segundo es un poise, vos tenés que pasar 0,02 poise. Ahí. Ah, está Entonces, bien. ahí es 0,1 por 0,02. Ah, muchas gracias. No te bases mucho en este porque acá encontré que tengo algo que hice mal, o sea, en el diámetro.
que lo que me pedía era el radio y yo te puse ahí directamente el diámetro, así que hay que sacarlo, había que ser sacado el radio de ser, o sea, del 1,2. Entonces vas a tener algunas cosas sí, pero no todos los datos por las ¿Cuánto dudas. me quedaría entonces? Acá va a quedar, porque era 1,2 milímetros el diámetro. 1,2 milímetros. Saqué todas las cuentas y ahora estaba controlando que esto dividido 1000 me da 1,2 por 10. 1,2 por 10 a la menos 3 metros, que es el diámetro. Entonces el radio va a ser esto a la mitad. O sea, dividido 2 es 6 por 10 a la menos 4. Ese es el radio. Entonces vos en la fórmula tenés que poner, bueno, 8 por n por l sobre pi por radio a la cuarta. Sí. Y a ver si saqué bien la longitud. Pues estaba viendo que no me quedaba y no debe ser por estas cosas. Alguno tiene que haber metido tantas Y cosas creo que que la vas longitud haciendo. estaba bien igual. Puede ser, sí, que un, o sea, eh, sí, pues la longitud iba solamente ese valor pasado y nada más. Y una pregunta, 25. toda esta fórmula, el resultado, ¿en qué unidad me quedaría? Pascales, si lo pasás ¿En todo, pascales? ponele, si esto lo pasás a metro, esto queda en pascal por segundo, o sea que eran los Sí. poise, que te queda pascal por segundo, y esto lo pasás a metro, o sea, va a quedar metro de la cuarta, todo esto va a quedar en pascales. Sí. Y viste cuando dice un centipoise que la parte que decía pascales sobre segundo había quedado notación científica, Eh, es- donde dice R igual 8 por 1 por 10. sí, Bueno, en esa parte yo cuando lo puse ahora, lo puse pero me quedó 0,002. No le es lo puse notación. mismo, es lo mismo, ¿Es lo o sea, mismo? sí, 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 es lo mismo en Perfecto. notación, o sea, acá quedó esto porque era 1, pero el tuyo sí, si es 0,002, esto es lo mismo que 2 por 10 a la menos 3, sí, ahí es lo mismo, Ah, listo. Genial. Ahí entonces sigo y te digo cómo me da. sí. Ahí la resistencia me dio 1,66 pascales. Está bien, ¿Está bien? creo que sí, y hacete ahora eh, el caudal por la resistencia, lo que te queda a vos. Dale. 1,66 por 3 por 10 a la menos 7. Me queda igual chica, pero bueno, hay que ver si. A ver si acá. Ay, no. El número que estaba en la otra, 3, ah, no. No, no dije nada.
Los 25. ¿Qué? Sí, perdón que te pregunte de nuevo. No entiendo de dónde sale el 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Del pasaje, dale, ahí lo vemos. O sea, acá vos tenés que pasar lo tenés en mililitros sobre segundo, entonces yo lo que voy a hacer es pasarlo a metro cúbico sobre segundo. Entonces, un litro, o sea, es igual a 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros, y es igual a 1 por 10 a la Ah, menos está 3. bien. Entonces, de ahí, vos saqué te lo escribí todo así rápido, y te lo voy a poner para que. Es esto de acá. O sea, yo puse 1000 mililitros, es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, los 0,3 que son los que yo quiero pasar, ¿cuántos metros cúbicos van a ser? Ah, perfecto. Está bien. Gracias. Me da 0,0000000498. No, pero debe ser porque algo por ahí pusiste mal, porque yo ahí lo hice con los datos que te daban a vos. O sea, vos te quedaba para sacar la resistencia, era 8 por el n, que era 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3, los pascales por segundo, por el L, que eso sí estaba bien, que era 0,25 metros. 0,25 dividido pi, o sea que es 3,14 por el radio, bueno, esto le voy a sacar el paréntesis, el radio a la cuarta, que el radio es este que me había quedado mal antes, 6 por 10 a la menos 4 a la Sí, cuarta. una cuarta. Lo cual te queda un número gigante, que es este número de acá. O sea, me queda. eh, Si algo habré hecho mal porque ese me dio, todo eso me dio 0,0024. claro, ahí me quedó todo esto, esa división, o sea, la resistencia, o sea, esto sería la resistencia, y al multiplicar el caudal, que era 3 por 10 a la menos 7 por esto, me da 2948 pascales. Claro,
Sí, me confundí en eso. Pero por ahí pasa que son un montón de números y todos o sea, con exponenciales, entonces como que Sí, uno a veces, o sea, si lo metés todo junto en la calculadora, si no le pusiste bien, te agarró cualquier cosa, entonces, pero nada, después controlate si tenés los sí, valores sí. bien puestos, nada más. Bien, bueno, y estos caños se pueden asociar, o sea, las asociaciones que se hacen de estos caños son asociaciones en series y en paralelo, y asociaciones en paralelo. Y en general son estos caños que tienen estos líquidos viscosos los que se van a asociar. Entonces, cuando es una asociación en serie, lo que uno hace es ponerlo uno al lado del otro. Es como los que hacíamos antes, que se pueden cambiar su área. Entonces, uno va a pasar un líquido, o sea, dos caños que van a seguir. Entonces, tengo el caño 1 y el caño 2. Como son líquidos que son viscosos, este va a tener su resistencia y este va a tener su otra resistencia. Entonces, para poder sacar estas conexiones, cuando la resistencia es en serie, como tengo un caño al lado del otro, la resistencia en serie o resistencia total va a ser sumar las dos resistencias, o sea, resistencia 1 y si hay Sí. más, las otras resistencias. En cambio, cuando están paralelos, cuando yo hago estas bifurcaciones, o sea, de esta resistencia, de estos cañitos, entonces, o sea, lo que a mí me interesa son estos caños, donde las resistencias, o sea, la resistencia total, se va a medir como 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y 1 más, si ahí sí sigo, y esto lo tengo que poner a la menos 1. Una vez que saco la suma de esta 1 sobre resistencia de cada uno, doy vuelta al resultado y ese va a ser mi resistencia total. En esto lo que va a pasar es que, así como nosotros decíamos el caudal, o sea, el caudal total de esto va a ser el caudal 1 y va a ser igual en el caudal 2, porque todo el mismo líquido que entra acá va a ser el mismo que va a tener que entrar en el otro caño. En cambio, si yo calculo la delta EP total, o sea, de esto va a ser la variación de la presión de 1 más la variación de la presión en 2, o sea, la presión en el otro caño. Ujú. En estos caños, o sea, el caudal total es la suma, porque este caudal, el total va a ser la suma de los tres. Entonces es el caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3 y así si hubiese más cantidad de caños. En cambio, la presión, la delta de P, va a ser igual en todos los caños estos que yo ponga en paralelo. Si yo calculo la variación de presión en cada uno de ellos, me va a dar igual. Sí. Entonces, de estos vamos a hacer. Había agarrado uno, se me fue. Eh, este el 23. El 23 me dice que quiere que encontremos la resistencia equivalente que presentan tres caños que tienen la misma resistencia hidrodinámica R. O sea, van a ser tres caños en los cuales cada cañito, su resistencia se llama R. Entonces quieren el primero que los asocie en serie. Entonces la resistencia total va a ser sumar los tres caños, que como los tres se llaman R, o sea, los tres tienen la misma resistencia. Sí. Esa resistencia total es hacer R más R más R, o sea que puedo ponerlo como 3R. En el B me dice que los ponga en paralelo. Entonces esta resistencia total va a ser 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R y después todo esto a la menos 1. Y para achicarlo esto matemáticamente, como tienen Te el da mismo, vuelta. claro, en realidad tienen el mismo 3R quedaría. denominador, claro, y esto después lo das vuelta, sí. Entonces te queda R sobre 3. Y después en el C te dice que son dos en serie, o sea que es 2R y en paralelo con el tercero. Entonces los voy a poner en paralelo a este 2R con uno que sea R. Entonces la resistencia total sería 1 sobre 2R más 1 sobre R
a la menos 1. Y esto puedo sacar acá, factor común, la R. R dividido R me queda 2 por 1, 2. R dividido R me queda 1 por 1, 1. Así que este también me quedó 3 sobre R. Así que es R sobre 3. No, a ver, vamos a sacar, no, porque este R dividido 2R queda un medio, por 1 quedaría acá un medio. Y si no puedo sacar abajo directamente el 2R, que es más grande que R, acá abajo saco el 2R, 2R dividido 2R es 1 por 1, 1. Ahí 2R dividido R me queda 2 por 1, 2. Entonces ahí me quedo 3 sobre 2R. Todo esto tiene que ir a la menos 1. O 2 tercios de R. Ahí. Y después el D nos dice que son 2 en paralelo y en serie con el tercero. Entonces, por un lado tengo 1 sobre R más 1 sobre R a la menos 1. Y esto después en serie con el tercero. Entonces, esto va a ser 2 sobre R y de vuelta me queda R sobre 2 más R. Entonces acá esto es como si tuviera un 1, así que saco el factor como un 2. 2 dividido 2 es 1, por R me queda R. 2 dividido 1 me queda 2, por R, 2R. Y esto me va a quedar entonces 3 medios de R. Es muy matemático igual eso. Sí, Es como sí, mucha sí. cuenta, como si fuera una X, tomarlo en cuenta. Bien, bueno, a ver. No sé si podemos hacer alguna más acá. Por dos caminos circular que relaciona entre la resistencia de la seccionada. Bueno, pero va a ser de los choice el 7 que también es parecido a este, lo único que te da con valores, o sea, R1 y R2 te lo pone en 1000 y R3 te da que es 2000 y quiere que pruebes, o sea, en todas esas para que te dé la resistencia equivalente te dé 750. O sea, lo haces con valores y vas probando las 3 en serie, los 3 en paralelo, Dale, hasta que te dé 750. dale, ahí lo hago. Genial.
Sí, mira, no me dio ninguna 750. No sé qué habré hecho mal, pero no. Eh, Decime qué número era, porque estaba justo buscando otro. El primero, a ver, lo fui haciendo, bueno, no lo fui anotando, pero no me dio ninguno. Por ejemplo, bueno, en el primero sumé todos, en el paralelo sumé todos, pero en el segundo sumé todos y lo elevé a la menos una. Después en el tercero lo que hice fue R1 y R2, sumarlos y elevarlos a la menos uno y el resultado sumarle la otra resistencia y así fui haciendo y no me dio ninguno. No te creo ninguno de esos. A ver, vamos a probar. Eh, a ver, primero eran los tres en serie, así que van todos sumados, o sea que sería 1000 más 1000, que serían 2000 más 2000 son 3000, no da, no va a dar. No, Los tres en paralelos, o sea, sería 1/1000 más 1/1000 más 1/2000. Y esto dado vuelta da 400. Después me hice el C, o sea, los primeros ya yo suponía que no iban a dar. El C te dice que R1 y R2 en paralelo, o sea que ese me sería parece que uno me sobre dio 1000. 2500. O sea, los dos en paralelo da 500 y más el otro, sí, 2500. Bien. El D es R1 y R2 en serie, o sea que serían 2000. Y eso es, o sea, 1/2000 más 1/2000. Y esto a la menos 1. Esto da 1000. Este no da. El de R1 en paralelo con R3, que sería 1/1000 más 1/2000. 2000. Entonces esto lo damos vuelta, me queda 2000 tercios. Más, pues van a estar en serie con otro que mide 1000. Más 1000, o sea, este quedaría 1666,6. Y el F, el 1 en serie con el 3, así que serían 3000. Y ambas en paralelo con R2. Así que sería este más R2, que es 1/1000. Espero que de este, pues ya 3000 más 1/1000. Este da, porque este queda 1/750. El último que hice y no me dio Y esto la menos 1, que te va a dar la 750. vuelta. Ese. Está bien. Bien. Bueno, yo te iba a hacer otro que ellos les gusta también mucho dar con ejercicios donde no te dan valores y trabajas mucho con Sí. las letras. Así que iba a hacer uno, no lo había encontrado recién. Eh, Ay, no lo perdí. Los idénticos. Todos los que son choice igual tienen, o sea, la mayoría son de este tipo que ellos hacen. O sea, mucho con las letras. Sí. Este, Que te terminan confundiendo más encima las claro, letras. sí. Yo al principio, o sea, cuando recién empezaba a estudiar, o sea, usaba de ponerle un valor. Pero después resulta que, como son resistencias y todo, muchas veces lo que me pasaba es que me quedaban números con decimales que después me traían más lío todavía, porque después no sabía si Sí. era el doble, la cuarta parte. Entonces después con el tiempo me fui acostumbrando a usar el tema de las letras, que para mí se hace más corto. Pero bueno, vos o sea, andá viendo
de la forma que se te Ujú. hace más fácil a vos. A veces hay ejercicios que te conviene meterle un valor, porque si no, no lo saco ni por casualidad, simplifico todas esas letras. O sea, Sí. entonces, va a depender. Bueno, este te dice que en una instalación de agua en la que no se puede expresar la viscosidad, tenemos un caño que tiene una resistencia R. Y este caño que tiene resistencia R tiene la longitud, o sea, igual a otro, o sea, tienen la misma longitud los dos, pero el otro tiene el diámetro el doble. O sea que el diámetro 2 es el doble del diámetro 1. Vamos a ponerle que es R1. Entonces después lo que me dice es que conectan estas dos resistencias en paralelo. Entonces quiere saber cómo es la resistencia hidrodinámica. El problema de esto es que yo sé que esta mide R, pero esta no sé cuánto mide. Entonces, sí, lo que tengo son como datos para calcular. O sea, nosotros sabemos que la resistencia era 8 por N por L sobre pi por radio a la cuarta. Entonces yo puedo, o sea, igualar las dos. Siempre te conviene poner la nueva, o sea, lo nuevo, lo que vos querés averiguar sobre lo viejo. Entonces voy a poner de la nueva, yo lo que quiero saber es cuánto mide esa resistencia, la voy a llamar R minúscula, y sé que ella es 8 por N por L sobre pi por el radio, que tengo que ver, o sea, el tema de los radios, o sea, ver qué es lo que pasa. Porque el radio, o sea, yo sé que el diámetro 1 es el diámetro 2 dividido por 2. El radio 1 es el diámetro 1 dividido 2. O sea que esto sería, yo tendría que dividir, a ver si lo puedo poner, o sea, el diámetro 1 es 2 veces el radio 1. Podríamos transformar acá diámetro 1 como 2 veces radio 1 igual 2 veces el radio 2 por 2. Entonces, con esto despejarme alguno de los dos radios, o el 1 o el 2. Yo voy a despejar el radio 1. Este 2 lo pasaría para allá dividiendo, con lo cual se me simplificaría con uno de esos dos. Entonces me quedaría que el radio 1 es 2 veces el radio 2 igual que el diámetro. Entonces acá sería el radio 1, el radio 2, o sea, el del tubo 2, a la cuarta. Sobre. Abajo voy a poner todo lo que respecta a la resistencia R, ahí está. Entonces esta es 8 por N por L, la L no hago nada porque es la misma L, Sí. dividido pi por, y yo sé que la resistencia 1, para no poner R1, porque si no otra vez tengo muchas incógnitas que averiguar, la resistencia 1 dijimos que es resistencia 2 por 2, y esto iría a la cuarta. Ujú. Lo que se pueda simplificar que esté igual, lo elimino, o sea, todo esto con todo esto y el pi con el pi también. Ujú. Entonces, me queda que R sobre R es igual a 1 sobre la R2 a la cuarta. Y abajo tengo 1 sobre, y esto lo puedo hacer, Alrededor. hago el 2 a la cuarta, como para sacarme ya, porque ese 4 va para los dos. Entonces Ujú. me va a quedar 16 por R2 a la cuarta. Entonces, el R a la cuarta también ahora lo puedo eliminar. Entonces me queda 1 sobre 1, que sería 1, igual a 1 sobre 16. O sea que R sobre R es 1 sobre 1 sobre 16, que esto se va a dar vuelta y va a quedar 16. O sea que esto lo saco y me va a quedar 16. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esta R chiquitita, va a ser 16 Rs. Entonces ahí tengo que, voy a hacer, me decía que, y lo vamos a poner en paralelo, a esta que medía R y a esta que mide 16 Rs. Entonces ahora armo el paralelo de estas dos, luego acá resistencia equivalente sería 1 sobre R más 1 sobre 16 Rs. 16 grados. Y todo esto después a la menos 1. Entonces saco como mínimo como un múltiplo el 16R. 16R dividido R me queda 16 por 1 es 16.
más 16R dividido 16R es 1 por 1, 1. Así que me quedó 17, 17, 16R. 16R. Y como esto vale a menos 1, me quedó 16 sobre 17 R. Así que sería ahí la opción, la B. La B. Sí. Bueno, esto así con las letras muchas veces te van a hacer. Porque Sí, a veces está bueno poner valores, pero a veces como estos empiezan a hacer 8 por n, por pi, te termina quedando peor, o sea, a veces. O sea, no sí. sé, te queda más largo. Se complica mucho. Sí, pero bueno, vos probalo de hacerlo con la Sí. forma que te salga a vos, o sea, con la que se te haga más fácil. Bien. Bueno, creo, bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es hidrostática, hidrodinámica. Faltaría como lo de, ahí viste que hay algunas cosas que se mezclan como con lo de química, lo de los Sí. tanques y también de las presiones de algunas cosas, pero creo que dentro de todo está. O sea, Sí, me queda nada más repasar todas estas cosas sí, y nada, después, bueno, seguir con lo otro. sí.